como el título es La libertad en Occidente amenazada, vamos a empezar hablando de por qué la libertad en Occidente está amenazada. Pues sí que se empezaron. Villanueva. La libertad en Occidente siempre ha estado amenazada, es decir, lo raro ha sido los regímenes libres o liberales. Eso ha sido lo normal. Se me escucha bien, ¿no? El micrófono es de estos de ambiente, pero claro, tengo que hablar hacia allá, ¿no? Para no ser un maleducado. Claro, me ha preguntado él. Bueno, levantaremos un poco la voz. Sí, levántala, levántala. La proyectaremos. Tú lo tienes más fácil porque tienes vozarrón de cantante de ópera, que no es mi caso. Siempre ha estado amenazada, ha sido lo raro. Si miramos la historia de la humanidad, lo anormal ha sido épocas como los siglos XIX y XX, ¿no? Donde se han respetado los derechos individuales, las libertades individuales, se ha permitido que los mercados fuesen abiertos, en fin, hemos tenido Estado de Derecho, cosas así. Esto ha sido una flor muy delicada que había que vigilar, y ya lo decía Jefferson, y precisamente por falta de vigilancia y porque los enemigos de la buena sociedad, es decir, de la sociedad libre, siempre están al acecho. Hablaba antes de los putinejos, ahí tenemos un caso claro, ¿no? Pues ha sucedido que, a pesar de que deberíamos haber ido a más, y como veíamos, por ejemplo, en los años 90, cuando se derrotó al totalitarismo soviético, estamos yendo a menos. Por razones que, bueno, podemos pasar a analizar ahora, pero el hecho es ese, ¿no? Como nos encontramos ahora mismo. Sí, yo creo que lo que dice Fer es verdad, o sea, la libertad siempre ha sido amenazada, pero para no retrotraernos mucho en la historia, yo sí que creo que hay un punto de inflexión muy claro, y es el año 89, el año en el que cae el muro de Berlín, que hay una relajación por parte de los que podemos considerar defensores de esos valores que citaba Fer, ¿no? La libertad individual, el libre mercado, etcétera, etcétera. Claro, la amenaza por aquel entonces era ese mundo libre, ese Estados Unidos que no es evidentemente lo que es ahora, ni los valores que defendía son los mismos que defiende ahora. De hecho, toda la ideología woke proviene de Estados Unidos. Pero más allá de eso, es cierto que a partir de ahí, cuando cae el muro, el comunismo, que era la gran amenaza para la libertad occidental, y siempre hablo en estos términos de Occidente, porque luego podríamos hablar del sudeste asiático o tantísimos otros países que hay en el mundo, que desgraciadamente nunca han disfrutado los estándares de libertad que sí que hemos disfrutado nosotros. Entonces, bueno, a partir de ahí se reconvierte el comunismo en una serie de ideas, una serie de dogmas, se adopta lo que yo digo religiones de Estado, ¿no? Que a fin de cuentas, cuando uno las analiza, son pues, prácticamente religiones. Tenemos la religión verde, la religión feminista, la religión igualitaria, que son las que han ido poco a poco inculcándose en el nuevo Occidente, en este nuevo Occidente en el que estamos, pero la realidad es que eso viene, desde mi punto de vista, por una dejación de funciones por parte de lo que podemos considerar la derecha tradicional, que creyó que simplemente con un Excel económico y diciendo, mirad qué buena gestión económica hacemos cuando gobernamos nosotros, bastaba. Y tú no puedes anteponer frente a un relato sentimentaloide, como es todos estos relatos, ¿no? El apocalipsis climático, a fin de cuentas, la gente no se pone a mirar los datos, sino lo que escucha diariamente es, oye, vamos a morir todos, hay que hacer una serie de sacrificios para la Pachamama, para que todos podamos sobrevivir, y entonces a partir de ahí nadie se puede analizar, oye, esto que me estaban contando ya me lo contaban en los años 60, 70, 80, 90, todas las profecías del fin del mundo no se han cumplido nunca. La gente no se para eso. Entonces ha sido un gran error por parte de Occidente intentar anteponer frente a eso un relato, pues eso, un dato estadístico. Es decir, no, mira, es que los países en los que hay libre mercado hay mayor prosperidad y hay mayor libertad. Sí, bien, pero la realidad es que cuando lo hemos visto, el reciente pacto que presenciábamos, no sé por qué el Reina Sofía, esto es una cosa que me parece fascinante, que se utiliza el Reina Sofía para estos mítines propagandísticos entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Perfecto, Jano. No debería, pero bueno. Lleno de adefesios. Y ahí... Es un lugar idóneo para un pacto así. Pues ese lo pacto... criminal hubiera sido el Prado para hacer esto, pero bueno, Reina Sofía... Dale tiempo a Sánchez. Pero bueno, a lo mejor con Puigdemont lo vemos ahí. Pero más allá de eso, ese pacto refleja muy bien lo que vimos, ¿no? Es como los eslóganes baratos de subimos el salario mínimo interprofesional, reducción de la jornada laboral. Claro, tú al ciudadano español medio le preguntas ahí cuál es la productividad de España. Eso nadie lo sabe. O sea, no es un dato que la gente lo tenga en la cabeza. O si dices, oye, el informe, el otro día que criticaban mucho a la OCDE, que se le puede criticar por muchas cosas, con el tema de subir la edad de jubilación y recortar también las pensiones. Claro, esos datos, esos informes, toda esa marea que podemos decir estadística, no conquista los corazones de los ciudadanos, lo cual es lógico y normal, la naturaleza humana es así. Pero en esa dejación de funciones hemos visto como la libertad en Occidente siempre ha estado amenazada, que es lo que dice Villanueva, pero ahora la gran preocupación es que están consiguiendo poco a poco y sobre todo disfrazado
del sistema democrático imperar. Entonces eso es lo que a mí me parece que es lo que estamos viendo y desgraciadamente van avanzando. Una pregunta muy breve. ¿Qué entendéis por Occidente? Bueno, y principalmente Europa, Estados Unidos, toda esa órbita, también puedes incluir Australia, si quieres. Esos valores, como digo, defensores de esa libertad individual, libre mercado, también los valores cristianos, independientemente de que uno pues, sea creyente o no sea creyente, esto es una cosa secundaria, son una serie de valores que tenemos los occidentales, que no tenemos, no los encuentras en China, no los encuentras en la India, no los encuentras en tantísimas otras partes del mundo. Y eso, quizá nosotros, como hemos nacido aquí, no le damos importancia, ¿no? Porque pensamos que es lo normal y lo habitual, en realidad no. O sea, nosotros hemos habitado en una excepción histórica, que es lo que decía Villanueva, que era un castillo de naipes demasiado frágil y que bastaba con tocarlo un poco para que se desvaneciese. Y claro, si no estabas vigilando ese castillo de naipes, pues al final lo que te encuentras es con esto. Este año tenemos dos elecciones importantes, bueno, este curso político en 2024. Unas son las elecciones europeas y las otras son las elecciones del País Vasco. ¿Qué diríais de cada uno de estos ámbitos? Bueno, tanto como importantes. Sí, yo las europeas. No sé. Ya, yo pensaba, digo, ¿cuál? ¿Cuál será? Claro, yo pensaba, igual es que está son? metiendo ya las Las generales, ¿no? No, pero a ver, bueno, el País Vasco, por ejemplo, no es un poco ejemplo de todo esto, ¿no? O sea, yo era muy pequeño, pero yo sí que recuerdo esa España en la que tenía muy clara la sociedad quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Es decir, los buenos eran los que se jugaban la vida tanto de izquierdas como de derechas, que esto está muy olvidado. Había mucha gente perseguida y asesinada del Partido Socialista, del mismo modo que la vida del Partido Popular o de otros partidos, y esto es una realidad, pero la sociedad sí que tenía claro el concepto de el bueno es este, que es el que se juega su vida por defender la libertad, el malo es el que la persigue y aprieta el gatillo para acabar con él. Entonces, en el País Vasco es el ejemplo perfecto, si quieres, en un microcosmos, de cómo esos valores se han perdido por completo y vas a tener, desgraciadamente, bueno, esto es una apuesta, a lo mejor me equivoco, ojalá sea así, a Otegi del Endacari, o sea, el verdugo legislando sobre las víctimas. Esto solo puede pasar en una sociedad profundamente enferma. Entonces, bueno, esa es una selección. A mí las europeas personalmente es que me da igual. Yo es que el Parlamento Europeo y todo eso lo volaba porque no vale para nada. Es un mar de burocracia que no tiene ningún sentido, más allá de eso sí, acomodar a unos cuantos ya elefantes que no tienen cabida en el Senado, pues los mandan al Parlamento Europeo. Pero el Parlamento Europeo, volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando preguntásemos, oye, dime 5 eurodiputados españoles. De esta sala, ¿quién sabría decirme 5 eurodiputados españoles? Nombres y apellidos. Pues ya está el Pablo Pineda, Bueno, ese se ha hecho famoso ahora por la foto con claro, Hamás. el pero jamasejo este. Sí, pero al final, los eurodiputados es que, bueno, tiene su importancia, ¿eh? No digo que no tenga su importancia, pero la Unión Europea, de hecho, también es otro ejemplo perfecto de cómo es Occidente, en vez de defender una serie de valores, porque yo no sé que sea contrario a la Unión Europea per se, sino sí que soy contrario a las políticas que adopta. Es un mar de burocracia continua, un mar de regulaciones que al final pues, impide que esos valores puedan triunfar. Bueno, respecto a tu pregunta sobre qué es Occidente, claro, en esto hay escuelas, ¿no? Algunas lo hacen más grande, otras más pequeña. Tenemos un Occidente nuclear, que sería Europa Occidental, de ahí que se llama Occidente, Western, ¿no? El oeste, que sería pues lo que es Francia, Alemania, el Reino Unido, Italia, la propia España, Irlanda, Escandinavia, Europa Occidental, sumándole Estados Unidos y Canadá. Digamos el Occidente nuclear, la OTAN, vamos, para que nos hagamos una idea. Pero tras la caída del muro de Berlín y la disolución del bloque del Este, habría que incluir en Occidente, y de hecho está incluido en Occidente, toda la Europa del Este, hasta la frontera rusa. Y hay que incluir también Hispanoamérica. Los hispanoamericanos son occidentales, hablan español, son de cultura europea, de cultura occidental en todos los aspectos. Y luego habría que incluir, al menos desde el punto de vista económico, bueno, a Australia naturalmente y Nueva Zelanda, también a Japón y Corea del Sur, que no son culturalmente occidentales, pero desde el punto de vista político y económico sí son países occidentales y están alineados con Occidente. Así que en función de lo que abramos o cerremos el foco, pues veremos un Occidente más grande o más pequeño, pero yo creo que cuando decimos Occidente todos tenemos claro a qué nos referimos, ¿no? A la sociedad mejor de la historia, a la sociedad más rica, más libre, más tolerante, más delicada en todos los aspectos. Eso es Occidente. Así que cuando veamos que los de Putin, los de Xi Jinping, los de tal, están diciendo, no, es que Occidente tal o cual, no. Lo que estáis defendiendo es a aquellos que ponen en cuestión a la mejor sociedad de la historia de la humanidad, que es esta.
al menos según mis principios. Evidentemente entiendo que haya gente que tenga otros principios, ¿no? Que considere que las mujeres son inferiores o que considere que debe mandar un tipo, un partido o un politburó sobre todos los demás. Yo no creo en eso, pero vamos, conforme a mis principios, Occidente es eso. Y debería seguir creciendo, ¿eh? Si China, bueno, la República de China, Taiwán, Japón, Corea del Sur, que no son países asimilables desde el punto de vista cultural a Europa occidental, han terminado siendo países política y económicamente occidentales, ¿por qué no habrían de serlo los de Oriente Medio en el futuro si se les deja evolucionar? ¿Por qué no habrían de serlo los africanos? ¿Por qué no habrían de serlo los rusos? Es decir, cualquier persona en el mundo que le preguntes qué tipo de sociedad quiere, lo más probable, si no está politizado y no tiene el cerebro lavado, es que quiera esto, porque impera la autonomía del individuo. Es decir, tú haces tu vida y no se mete el político en lo que tú estás haciendo. Puedes tener un negocio, puedes, digamos, quedas franco para henchir tu destino, ¿no? De manera individual. No estás sometido a un patriotismo infame, no estás sometido a los dictámenes de un partido como sucede, por ejemplo, en la China popular o como sucede en la Alemania nazi. Caray, si le preguntamos a un ruso promedio, ya digo que no esté muy fanatizado y muy putinejizado, lo más probable es que quiera ser occidental, de hecho se comporta como un occidental, le gustan los productos de Occidente, le gusta el iPhone, le gustan los Tesla, es decir, la música le gusta. Ahora, ¿por qué en otras partes del mundo se encuentra este odio hacia Occidente? Yo creo que es más de las élites que del pueblo normal y corriente. A poco que viajes, tú has viajado mucho por el mundo y lo has podido ver, ¿no? La ambición de un indio, de un pakistaní, de un nigeriano, por algo vienen aquí, no por ninguna otra razón, es vivir como en Occidente. Es decir, si les dejas votar a la gente, cuando votan con los pies, nadie emigra a la República Popular China, nadie emigra a Rusia, nadie emigra a ninguno de esos paraísos antioccidentales. Emigran todos curiosamente a Occidente, por algo serán, y no me vale lo de hay trabajo. Bueno, hay trabajo y unas cuantas cosas más que hacen la vida muy agradable. También tenemos trabajo en las islas Svalbard, que por cierto el gobierno noruego da visados a quien quiere ir a vivir allí, pero claro, hace tanto frío que nadie quiere vivir en Svalbard, ¿no? Pasas no sé cuántos meses de noche. Así que esto es algo más que el trabajo, lo que hace Occidente atractivo a cualquier persona, cualquier ser humano, a casi cualquier ser humano, siempre hay alguna normal, evidentemente, y algún fanático, lo que le interesa es Occidente. La cultura, los descubrimientos científicos, el emprendimiento, casi todos los inventos que nos rodean son de origen occidental. De hecho, a veces no lo planteamos, pero Putin y Xi Jinping, que tanto se meten con Occidente, van vestidos como Jano y yo hoy, que no es muy habitual en nosotros, pero van vestidos así. Van con traje, corbata, van vestidos a la occidental, ¿no? Y tienen que hasta observar ciertas formas occidentales. La República Popular China es una dictadura infame, pero tiene una asamblea, bueno, una asamblea de aplaudidores, que van allá a aplaudir al líder y tal, pero tiene una asamblea, es decir, una especie de parlamento, otra idea típicamente occidental. Casi todo lo bueno que podemos decir que hay en el mundo, casi todo es de origen occidental. Caray, si no vamos a defender eso, pues ya apaga y vámonos. Os iba a preguntar un ejemplo de algún país, de algún gobierno que haya conseguido revertir una tendencia negativa, es decir, hemos visto lo malo, vamos a ver si hay algún ejemplo positivo de un camino a seguir en esta defensa de la libertad en Occidente. ¿En la actualidad dices? En la actualidad. Pues sí, sigues teniendo ciertos países que A ver, yo parto de una premisa, todos los países son imperfectos. A mí cuando viene con el rollo de los países nórdicos, dices, bueno, mira las tasas de suicidio que hay en los países nórdicos, de alcoholismo y de todos estos problemas, incluso Japón, ¿no? Que muchas veces se pone de ejemplo como un país, un modelo a seguir. Sí, tiene sus pros, pero también tiene sus contras. De hecho, como decía, tasas de suicidio muy elevadas, de depresión, de alcoholismo. Entonces, bueno, y esto de mí decir, dime el país perfecto, es absurdo, ¿no? Eso quizá, pues bueno, el dogmático podrá decir alguno, yo realmente no, yo creo que hay países en los que puedes sacar cosas buenas y también países que todos los países tienen cosas malas. España a día de hoy sigue teniendo muchas cosas buenas, como por ejemplo puede ser la mentalidad que tiene la sociedad, podemos decir, familiar. En el sentido que tú vas aquí en España, sé que hay una señora por la calle y enseguida vas a ayudarla. Y lo piensas como algo normal y habitual. Perdón. Sin embargo, eso no ocurre en todos los países. O sea, y lo decía Fernando, hablaba de China, la mentalidad china no es esa. La India es una selva humana, que es muy interesante para visitarla, pero tampoco puedes copiar tantos valores, que tienen sus valores positivos,
como por ejemplo pueda tener la sociedad española. Luego ya me meteré con la sociedad actual, pero es cierto que seguimos teniendo esto como algo muy bueno. Entonces, bueno, ¿cómo se puede revertir estas situaciones? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es Singapur, que estoy ya cansado de ponerlo, pero es que es el ejemplo más fascinante, ¿no? E incluso, bueno, también puedes poner el ejemplo de la propia China, salvando las distancias, no tanto en el ámbito político, pero como las reformas de Deng Xiaoping, que por cierto Xi Jinping ha ido en la dirección contraria, permitieron que los chinos, pues bueno, la extrema pobreza en China ya no existe. Es verdad que ellos usan un indicador distinto, ellos consideran que es $1,6 lo que se necesita al día para considerarse, si estás por debajo de eso, en la pobreza extrema, el Banco Mundial 1,9, pero bueno, es una realidad evidente que China ha dado un gran vuelco, pero defendiendo los valores, esos valores occidentales que hablaba Fernando, ¿no? La libertad de comercio, la competencia, esto es innegable. Entonces, ¿países que lo han hecho? Muchos. En Europa, ¿qué tienes? Bueno, te queda Suiza con sus pros y sus contras. A mí no me gusta tanto el tema de la democracia directa y todo esto porque puede llevar a que precisamente en un momento temporal y puntual, como pasó en Suiza con el COVID, se lleven a adoptar medidas que son liberticidas, pero ahí la libertad individual suele, no siempre, porque esto es imposible y hay que estar siempre muy vigilante ante esto, suele premiar la competencia, el libre mercado. Esto en la actualidad sigue habiendo esos países que lo tenemos. Estados Unidos cada vez menos, desgraciadamente, pero también todavía se pueden extraer algunas cosas positivas. Pero si me dices un país perfecto, pues no te puedo decir ninguno, porque no es una cosa propia de la Tierra la perfección. Bueno, respecto al tema este de si ha habido en alguna ocasión que se ha conseguido revertir un avance negativo para la libertad individual, no existe nada parecido a la libertad colectiva. No existe nada parecido a los derechos colectivos. Los derechos son individuales y las libertades también son individuales. Si las disfrutamos todos, podemos hablar entonces de libertad colectiva. Pero vamos, curiosamente a veces se han hecho estos avances los gobiernos más insospechados. En el caso de la España de Franco, por ejemplo, quien posibilitó que el régimen se terminase desmontando en los años 70 fue el propio franquismo. Y no estoy hablando del año 74-75, sino de los años finales de los 50, cuando adoptan en el 59 el plan de estabilización. Aquello desata un crecimiento económico desaforado durante unos años, se va construyendo una clase media, el país entra en el mercado mundial, y bueno, pues en el año 73-74 ya los españoles tienen una mentalidad distinta y están esperando a que Franco se muera para abrir un nuevo periodo en la historia de España, que la gente no lo sabían, pero sabían que no iba a ser el franquismo, la mayor parte de ellos. El régimen estaba muy atado a su fundador. No sabían por dónde iba a ir, pero que ese régimen del 18 de julio iba a desaparecer o se iba a transformar en otra cosa completamente distinta, que es lo que terminó sucediendo. En el caso de Chile, esas transformaciones las hace también un dictador. Un dictador que después de hacer todas esas reformas, eso termina costándole el puesto, porque cuando se hace el referéndum en Chile, unos años más tarde, los chilenos votan que no, que se vaya, que quieren volver a la democracia política. Es decir, que muchas veces son estos líderes, otras veces son simplemente caso de Thatcher o de Reagan, ¿no? Que tomaron... En el caso del Reino Unido era un país esclerotizado en 1979, con muchísimo descontento, habían hecho todos los experimentos socialistoides que uno se puede imaginar, los habían hecho en el Reino Unido en los años 60 y 70. Bien, pues se desmantela todo en los años 80 y alumbra el Reino Unido que conocemos hoy, que casi nos duplica en renta per cápita. Es muy habitual oír la Thatcher, qué mal lo hizo y tal. Bueno, pues para hacerlo tan mal, ninguno de los que vino después le enmendó la plana. Será que hay una confabulación, están todos compinchados, ¿no?, para hacer sufrir a los británicos. En el caso de Estados Unidos, algo parecido con Reagan. Posible es. Lo que pasa es que tienes que tener, por un lado, voluntad de hacerlo, que eso no siempre es fácil, y por otro, que el Estado no sea excesivamente voraz. Es decir, uno de los problemas que tenemos ahora mismo en países como España, pero pasa algo parecido en Alemania o en Italia, en los países europeos, es que los gobiernos sucesivos han ido haciendo demasiadas promesas de pago a demasiada gente. De tal manera que cuando el día 1 de enero el Estado tiene que pagar a muchísima gente. Bueno, en nuestro caso podemos hacer el cálculo rápido, ¿no? Tenemos 10 millones de pensionistas, 11. o casi 11. Tenemos 3,5 millones de empleados públicos. Empiezan a sumarse los gastos y dices, bueno, necesito dedicar prácticamente toda la recaudación a sueldos o a salarios. Lo han hecho crecer demasiado el monstruito, de tal manera que complica cualquier reforma que quiera hacerse, porque las reformas son siempre dolorosas. Hablamos, el otro día que hablábamos de Argentina en Libertad, bueno, pues sí, claro,
Argentina tiene remedio, pero va a ser un remedio doloroso, como cuando un tipo se ha ido dejando, ¿no? Pues qué sé yo, con el alcohol o la droga, ¿no? Pues dices, bueno, estoy ya en las últimas, pero me quiero curar. Bueno, pues que sepas que te esperan un par de años horrorosos, porque vas a tener síndrome de abstinencia, vas a pasarlo mal, te va a tocar recuperarte, etcétera. Ese es el problema que tiene Argentina ahora mismo. ¿Está dispuesto el gobierno que venga? Si es el de Massa, por supuesto que no lo estará. ¿Estará dispuesto Milei, en el caso de que llegue a presidente, a hacer eso? Pues yo, sinceramente, y por la experiencia que tengo de mi vida periodística, lo dudo. Porque muchos que vienen con grandes promesas, cuando se encuentran con esos estados hipertrofiados y gigantescos, ven que no hay manera de hincarle el diente. Y un mandato son 4 años, 5 en algunos lugares, nada más, ¿no? Temen además que la gente que vive de eso salga a la calle y se manifieste. Las reformas cuesta mucho sacarlas adelante. Por eso quizá el mejor, en nuestro caso estoy hablando, en caso de países que ya están más o menos desarrollados, sea ir haciendo las reformas graduales. Es decir, que vayas desenchufando todo eso poco a poco, porque si no, el resultado puede ser que consigas lo contrario de lo que pretendías. Y es que te monten, bueno, pues que te monten un 15M, pero lo bestia. Aquí un 15M no hay que temerlo porque no hay jóvenes. Pero en otros países sí. Esto mismo lo intentas hacer en Argentina, tiene más gente joven que España, ¿no? Te salen en las calles y te frustran cualquier posibilidad, ¿no? Y luego hay otra cosa, y es que el socialista es muy cuco. Sabe aprovecharse, se nutre de la desgracia. Porque aquello de Lenin de cuanto peor mejor, es que es cuanto peor mejor. Es decir, pongamos por caso que la propia España, por las circunstancias que sea, por una carambola, dentro de unos meses, tiene, bueno, dentro de unos meses, este mismo mes o el mes próximo, en noviembre, tiene Pedro Sánchez que tirar la toalla porque no termina de ponerse de acuerdo con Puigdemont y vamos a elecciones. Y estas elecciones ya si las gana Feijóo y Abascal y pueden gobernar. Bueno, piensa que muchas cosas que se le toleran a este gobierno no se le tolerarían al siguiente. O si quiere, por ejemplo, reducir el gasto público que está completamente disparado en España. Cualquier reforma se tiene que hacer así. En una palabra, que la libertad se pierde rápido, pero se tarda mucho en recuperar. Lo habéis apuntado un poco, pero en el caso de España, ya centrándonos en nuestro país, ¿qué amenazas o a qué amenazas debemos estar atentos y qué se puede hacer para revertir alguna de estas amenazas? Pues yo diría el PSOE principalmente. Independientemente de que esté Sánchez o no. En toda su sí, integridad, en toda su integridad desde el día de su nacimiento, el Partido Socialista. La principal amenaza, te voy a decir, Don PSOE, ¿no? Don PSOE, o la PSOE, que dicen algunos, la PSOE también. No, o sea, en España la situación, y aquí, a ver, estamos hablando de todo esto, pero también hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que es lo que decía, ahora me voy a meter un poco con la sociedad, y es que el resultado de las elecciones en Argentina no las determina Massa, no sale Massa y dice, pues va a quedar así, no. En España no sale Sánchez y se pone los escaños, no. O sea, hay una población, en un país democrático, no puedes culpar al gobernante única y exclusivamente porque el gobernante es un representante del pueblo. O sea, que ha llegado a través de la representación, del mismo modo que si ahora en el País Vasco gobierna Otegi, no le puedes culpar a Otegi, sino a los vascos que han permitido que gobierne Otegi. Entonces, bueno, como esto es bastante impopular y sobre todo lo básico, lo fundamental es culpar a un segmento pequeñito, ¿no? Que es pues los políticos o los ricos o lo que cada uno quiera culpar, las élites y tal, eso está muy bien como discurso, pero yo creo que esa crítica la tenemos que hacer como sociedad. Entonces, en el caso de España la amenaza es muy clara, o sea, en el caso de España lo que hemos estado viendo en los últimos, yo no diría solo en la época de Sánchez, sino en los últimos años, principalmente desde la legislatura de Zapatero, que eso es un antes y un después, que nosotros, bueno, olvidamos pronto, pero no hay que olvidar que España cambia a partir del 11M, y hay un antes y un después. Gobierna Zapatero, Zapatero es el que vuelve a abrir y pues todas estas heridas que estaban cerradas en la época de la transición, que a mí, yo no lo viví porque no había nacido, pero me sorprende mucho cómo se critica la transición continuamente. Yo considero que tiene muchísimo mérito lo que hizo España en la transición y considero que no era fácil poner a tanta gente de acuerdo en una idea común, en unos valores comunes, que luego ya podemos discutir si el IRPF lo subimos 3 puntos o lo bajamos, o si el impuesto de sociedades es esto o aquello, eso lo podemos discutir, pero todo estaba en unos pilares básicos que se compartían entre todos. Zapatero rompe eso, y a partir de ahí luego tenemos las legislaturas de Mariano Rajoy, infames, por esa cobardía que también se ha visto replicada en países hispanoamericanos. Tenemos el caso de Piñera en Chile, el caso de Macri en Argentina, también es un ejemplo muy claro, de cómo no es fácil, cuando una vez tú has avanzado mucho, conseguir que eso
poder moldearlo de nuevo, tardas más, ¿no? Porque es más difícil. Acabar con la libertad es mucho más sencillo que luego volver a conquistarla. Pero a partir de ahí lo que estamos viendo es como esa cronología de los hechos hasta que ha llegado Sánchez, que es un tipo sin ningún escrúpulo, que le da exactamente igual una cosa que la otra, y él lo único que quiere es el poder. Entonces, a partir de ahí, lo que estamos viendo es que para él tener el poder no le importa, por supuesto, el bienestar de la nación y de los ciudadanos españoles. Si eso fuese así, no tendríamos las tasas impositivas que tenemos, no tendríamos el déficit que tenemos, no tendríamos la deuda pública que tenemos, los intereses de deuda pública que vamos a pagar nosotros, no él. Sánchez no la va a pagar, la vamos a pagar nosotros. Pero todo esto, todas estas amenazas a las que nos estamos enfrentando, a mí me preocupa más cuando hemos tenido unas elecciones generales hace 3 meses y el resultado ha sido este. Eso es lo que a mí más me preocupa, ¿no? Porque si dices, bueno, el pueblo, que esto es debatible, ¿no? Pero dicen, en democracia el pueblo tiene derecho a equivocarse. Y yo digo, sí, el pueblo tiene derecho a equivocarse. Ahora no me parece tan justo que los demás tengan que pagar por tu equivocación, que es lo que está pasando en España. Pero realmente a mí lo preocupante es tener una sociedad que cada vez abraza más cambios completamente indeseables. Y no tienes que escribir un artículo al respecto con el pacto este, que te están intentando hacer pasar como divertido la miseria. Las duchas frías son buenas, pero ¿cómo que las duchas frías son buenas? No tener coche no hace falta, alquila, ven bicicleta, pero ¿cómo que no tener coche es el progreso? Yolanda Díaz decía, el tren, el transporte del futuro, tío, el tren que es el transporte del siglo XIX. Todo esto que se está vendiendo hay gente que lo abraza. Entonces, a mí eso es lo que realmente me preocupa muchísimo. Es decir, ¿pero qué clase de sociedad es la que lo abrazan de manera muy retórica, ¿eh? No, retórica no, que hay gente que le dices, oye, ¿te parece bien? Y dices, sí, hombre, hay que salvar el planeta. ¿Pero tú qué vas a salvar? Que además, o sea, es darse una importancia de un egocentrismo tan estúpido, muy propio de este mundo moderno en el que estamos, de creerse que de verdad el mundo depende de ti. Si lo comprasen no habría atascos de tráfico, porque la gente no cogería el coche, iría en metro, en bicicleta. Sí, bueno, pero, oye, pero Fer, perdona, mira los precios, por ejemplo, de los coches. Mira lo dificultoso que es cada vez tener un coche. Sí, o sea, es que... pero que la gente sigue cogiendo el coche y sigue volando en avión. Cada vez que tiene los precios de los aviones ya no son los que eran. Y se lo puede pagar. Sí, pero cada vez es más difícil. Que lo que encontramos, el co-living, no sé qué, pero lo que encontramos con esta gente es que son una especie de clérigos. Igual que los curas antiguamente les decían a los feligreses en la parroquia, tenéis que ser buenos, no ir demasiado al bar, respetad a vuestra mujer. Claro, el otro en cuanto podía se la pegaba a la mujer, iba al bar y tal. Claro, es decir, una cosa es que digan, sí, yo estoy de acuerdo con el Evangelio, solo faltaba, pero otra cosa es que somos pecadores, ¿no? Es decir, en este caso es lo mismo. Vemos que hay un montón de gente que está apoyando toda esta cosa y votando en consecuencia, ¿no? Y luego la realidad es que siguen a lo suyo. Este año Barajas estaba que no se podía tomar el avión y estaban más caros que nunca. Ha tenido AENA este año récord histórico. Lo mismo sucede con los coches, que no lo puedo comprar nuevo de segunda mano, está el mercado de segunda mano bollante. Los atascos, en fin, he venido yo en el metro, me he bajado ahí en Santiago Bernabéu y había un tapón que iba desde Santiago Bernabéu hasta aquí, un coche detrás del otro. Así que por más que ellos digan, luego la gente va a su lado, aunque vota en esta edición como para sentirse más tranquila. Si te fijas, es que estoy de acuerdo, Fer, lo mismo con el veganismo, con la paliza que nos han dado con el veganismo, Bueno, no debería haber carnicerías ya, a estas alturas, deberían ser una rareza, y en cambio está todo madrilleno, y cada vez hay más hamburgueserías de estas de gourmet y de no sé qué, dices, pero bueno, ¿aquí qué jugamos? Bueno, pues realmente han constituido una suerte de iglesia, que en este caso tenemos además a la abadesa, al obispo, tenemos en el gobierno. Sí, van con en lugar de ponerse el crucifijo, pues se ponen eso de la Agenda 2030 y tal y cual, pero que es pura retórica, que no tiene resultados. Cuando luego la gente le dice, pero sé consecuente, no vayas en el Falcon. Bueno, yo no soy consecuente, pero tú tampoco, porque en cuanto tienes oportunidad coges el coche. Así que esto es una tontería de nuestra época. Bueno, pues es una tontería, pero Fer, por ejemplo, tú dices, oye, la factura de la luz en España, pagamos la factura de la luz más cara de la historia. Pero eso va por otro lado. Sí, va por otro lado, pero también está ligado con la ideología verde, en el sentido que tú dices, no, la energía nuclear la hemos estigmatizado hasta la sociedad. Y hemos dicho que no, que eso no era energía verde. Y espera un momento, entonces tú dices, vale, entonces hemos dicho, nada, nosotros vamos a dedicarnos a depender exclusivamente de estos países, importar el gas, fenomenal, todo esto fenomenal, vale, la energía, nosotros, que también es la realidad de España, o sea, las cosas como son, España no puede ser soberana energéticamente, eso está claro, pero bueno, tienes el caso de Francia, tiene 50 y pico centrales nucleares. Entonces, esa retórica, ese discurso, que es cierto que luego la gente no lo hace, si los primeros, es como Yolanda Díaz, ¿no? Que el otro decían, oiga, pero usted va a dejar de utilizar, y dice, no, es que yo soy vicepresidenta, yo soy vice,
Entonces yo tengo una agenda muy apretada, entonces necesito cogerlo. O el caso de Sánchez, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que eso sí que tiene consecuencias. O sea, las consecuencias y el empobrecimiento de las familias es un hecho que en España no se puede discutir. Porque al final el poder adquisitivo de los ciudadanos, por dos vías. Una bien, ahora tenemos el problema de la inflación, pero tienes el problema de la inflación, la factura de la luz, cada vez todo más caro, y luego la vía impositiva. Es que por las dos vías te están empobreciendo. Y todo con la retórica de que no, que es que esta tasa verde es para salvar el planeta. Y te vas a un tío que vive en un pueblo de 50 habitantes en Cáceres y le estás diciendo que no, que por culpa suya el mundo va a explotar. Y dices, pero vamos a ver. O sea, esto que es absurdo y que sí, te lo compro, que luego ellos son los primeros en utilizar el Falcon, en hacer, bueno, lo vimos en la cumbre de Glasgow cuando hicieron esto del tema de por el medio ambiente, todo el mundo iba con su avión privado. Leonardo DiCaprio, cuando recogió el Oscar, nos montó un speech maravilloso del planeta, y luego sí, yo me voy en mi avión privado y vosotros, plebeyos miserables, ya os iréis en bici a vuestras casas. Si eso está claro. O sea, ni siquiera ellos creen en esa historia, pero sí que creen en la historia de así consigo con toda la población, y la realidad evidente es que la sociedad cada vez está más empobrecida. Sí, la sociedad está más empobrecida por la inflación y por los impuestos. Pero también están ligados a eso, con la factura de luz en España. La factura de luz es porque en algún momento, alguna lumbrera, se les ocurrió que el recibo lo aguantaba todo. Pero bueno, vieron el recibo y dijeron, aquí podemos empezar a meter costes sin límite. Sí, sí. El resultado es que el recibo al final, como bien sabéis, y cualquiera que mire el recibo de la luz, que en España lo conocemos como la dolorosa, y no es casual, porque nada más verlo te da dolor, y dices, bueno, pero si realmente electricidad no ha consumido tanta. Son tasas. Pero al final no es una cuestión ni siquiera generando con centrales eólicas o solares, no, al final es que se le han ido metiendo todo tipo de peajes, de impuestos, etcétera. Así que la luz es cara en España por eso, porque alguien en los años 90, y ese alguien se llamaba Felipe González y José María Aznar, hay que irse muy hacia atrás, consideraron que ahí, bueno, pues que esto era política y que no era un mercado, que era política, y allá donde mete las zarpas la política, el mercado lo estropea y se empiezan a pagar siempre sobrecostes, porque la política solo genera sobrecostes. Así que lo de la luz es una... No, pero mira, Alemania, que es el país... No, Alemania es el país que paga la factura de la luz más cara del mundo. Sí, pero es que ha pasado exactamente lo mismo. Sí, pero con el rollo este verde, que además ahí, tú sabes que en Alemania el rollo verde tiene todavía mucha más potencia que aquí en España. Sí, tiene un partido. Sí, de hecho, tiene un partido que gobierna. Entonces, los alemanes también con esa retórica de que el mundo depende de nosotros, mientras se estaban jaleando, cerrando todas las centrales nucleares, eso sí le decían, mira, yo no voy a contaminar, pero usted, señor ruso, me va a hacer aquí este gasoducto y yo ya se lo compro a un precio disparatado. En cuanto ha habido la crisis de Ucrania, han tenido un problema muy grande en Alemania, tú bien lo sabes, que toda Alemania lo conoces muy bien. Lo sigue teniendo. Y lo siguen teniendo, derivado de esas políticas que al final, ¿quién paga las consecuencias? Los alemanes, evidentemente. Bueno, en el caso de Alemania se dio la circunstancia, además, de que a Angela Merkel no se le ocurrió mejor idea que cerrar sus nucleares, que aquí, afortunadamente, todavía no se ha hecho esa locura, aunque están con la tontería, como bien sabes, ¿no? En el año 2011, después de lo de Fukushima, decide cerrarlas. Bueno, fue gradual, las tres últimas cerraron ahora, sin tener una sustitución clara. Bueno, sí, el gas ruso que llegaba por el gasoducto, que era barato y que eso iba a amortiguar la transición energética. El resultado es que Putin invade Ucrania, se le somete a sanciones, sale volando el Nord Stream, en fin, que se tienen que traer el gas de otras partes del mundo en barco metanero. Pero ni habían tenido la previsión de tener una planta de regasificación en la costa, han tenido que construirlas deprisa y corriendo. En el caso de Alemania, si lo nuestro es de juzgado de guardia, en el caso de Alemania es directamente para meterles en la cárcel a lo de sus políticos, y son los alemanes los que se quejan. Pero respecto al coste de la vida, si te fijas, bueno, aparte de las cuestiones inflacionarias, es que el Estado se come la mitad de la riqueza nacional, que esencialmente nos la arrebata. Es decir, hay que pagar impuestos por todo, por cualquier tontería, que son altísimos, solo el IVA. El IVA es un 21%, que parece una tontería. Una locura. Pero claro, esto se lo haces, no sé, es que la gente montaba revueltas del pan por muchísimo menos en el siglo XVIII, ¿no? Pero es que eso súmale el IRPF, que es un impuesto al trabajo. Es decir, por trabajar tienes que pagar impuestos. O las sociedades, la infinidad de tasas de todo tipo que hay, en fin, no hay más que comprarse una casa y verlo, ¿no? Pero bueno, pues es que al final me están lloviendo hachazos por todos los lados. ¿Por qué necesitan tener una fiscalidad tan disparatada? Porque tienen muchas bocas que dar de comer, porque es que han prometido demasiados pagos. Han prometido un pago mensual a demasiada gente. Y esto se tiene que hacer a costa de otra gente, a costa de los que producen. Nada más. El resultado es que cada vez nos va llegando con menos, a no ser que, qué sé yo, pues tengamos una economía muy libre,
en la que se puede emprender fácilmente, como las reformas que hicieron los países nórdicos, caso de Dinamarca o de Suecia, pero aquí ni siquiera han hecho eso. Es curioso lo del ejemplo, lo del caso nórdico, porque allí se dieron cuenta que la socialdemocracia conducía a la bancarrota y a punto estuvieron de quebrar en Suecia en concreto en el 92. Dijeron, bueno, esto hay que mantenerlo, la socialdemocracia tiene que financiarse de alguna manera. Ese paso todavía Yolanda Díaz y Pedro Sánchez no lo han dado, ni los de Podemos ni ninguno de estos. Es decir, vuestra locura alguien la tiene que pagar y estáis, bueno, quitándole los huevos de oro a la gallina, que es el sector privado de cualquier país, y apenas le quedan huevos, y además está acojonada la gallina pero no quiere poner más porque según lo ponéis se lo quitáis. Eso es lo que se dieron cuenta en Suecia y en Dinamarca. De hecho, cuando hablan del modelo nórdico, mira cómo Eso de esto nunca no hablan hablan. de eso, ¿no? No se hacen, allí vieron que tenían muchos gastos porque les gustaba tener en nómina a medio país. Bueno, pues al otro medio le tenemos que dejar que cree riqueza. El drama aquí es que al otro medio encima le ponen trabas. Sí, pero aparte que también vamos a un modelo, bueno, lo hablamos es que justo el otro día cuando hicimos el programa sobre las elecciones en Argentina, yo siempre he sostenido que Argentina tiene una solución democrática y dices, bueno, es que esto es muy duro lo que dices, bueno, es mi opinión en el sentido de que cuando ya has creado esa sociedad clientelar, has entrado en ese círculo vicioso y sobre todo los ciudadanos han aceptado, porque esto es gradual, o sea, no es de la noche a la mañana que pasas de pagar 1 y pagas 20, no, o sea, poco a poco nos vamos acostumbrando a una forma de vida y una realidad que por mucho que te lo vendan como progreso, no es ningún progreso. O sea, no tiene nada de progresista el hecho de que, oye, no me puedo comprar una casa, porque no me da. Y luego entonces viene con el tema de los sueldos, ya, pero vamos a mirar el tema de los sueldos. Y de no es que los empresarios no sé qué. O sea, que en un país como el caso de España, que lidera las tasas de desempleo, que la productividad que tenemos es la que tenemos, que está por debajo de la media de la eurozona, por debajo de los países con los que deberíamos compararnos, porque España es un gran país. También España no me lo compares con Portugal, con todo el respeto a los portugueses, y a mí Portugal me encanta. Pero España no debería estar comparándose con Portugal, debería estar comparándose con Francia, con Italia, con los países de su entorno. Y la realidad es que tú eres un país con una productividad muy baja, liderando las tasas de desempleo y te pones a decir vamos a reducir la jornada laboral. Y por supuesto vamos a subir los salarios. Entonces, este plan, que claro, quizás en nuestras mentes no entra, ¿no? Y decimos, bueno, pero esto será porque son idiotas. Ojalá fuese que solamente son idiotas, pero no, son perversos. Y esto lo que obedece al final es a tener esa sociedad, ese modelo clientelar, de que una vez estás instalado ahí, ya no sales. Es imposible. ¿Cómo gana las elecciones Milei con mayoría absoluta en Argentina? Es que ya es un auténtico milagro que Milei haya llegado a segunda vuelta. Ese ya es el verdadero milagro en Argentina. Porque luego en Argentina tienes muchas bocas, como dice Fer, que alimenta el Estado. Bueno, que cada vez... hay 20 millones de personas que reciben algún tipo de subsidio en Argentina, un un país que tiene 45 millones de habitantes. Claro, mitad pero de la población. Incluso aunque esas personas que reciben ese subsidio cada vez les da para menos, porque tienen la inflación que tienen disparatada, al final, como has ido abrazando poco a poco esa miseria y te han contado que, bueno, que esto de tener una casa en propiedad pues tampoco hace falta, que oye, si no puedes tener una oficina, pues un coworking, todas estas estupideces que nos han ido metiendo, al final es lógico que cada vez te acostumbres más a vivir con menos. Y además que no tengas ningún tipo de aspiraciones, que a mí, de verdad, y eso muchas veces lo hablamos tú y yo en privado, la religión del mileurismo en España es una cosa terrible. O sea, ya hay un gran porcentaje de la sociedad española que se ha acostumbrado a decir, bueno, mi sueldo va a ser 1000 y poco, pero con que me dé para pagar el alquiler, Netflix, HBO y tomarme unas cañas con mis amigos y en verano irme 15 días a algún complejo hotelero, ya está. ¿Pero cómo que ya está? O sea, esa falta de ambición que mata el socialismo es algo que en España, desgraciadamente, lo estamos viviendo día a día. Y cada vez hay más personas que lo dan como algo normal, como algo habitual. Y a mí eso es lo que realmente me preocupa. Es decir, no hay una reacción de la sociedad. Porque yo no puedo culpar a Sánchez. O sea, yo puedo culpar a Sánchez las primeras elecciones que gana diciendo que no, que se presentó, ¿te acuerdas? Con la bandera de España más grande que esta pantalla, y viva España y todo esto, y yo jamás pactaré con Podemos porque tal. Vale, ahí lo puedes culpar y decir, te han engañado. Es un mentiroso, es un farsante. Pero es que ahora que Sánchez es un mentiroso, es un farsante, no. Ahora, desgraciadamente, hay mucha gente que compra ese relato, que compra el relato que los ricos hay que perseguirlos, que los empresarios parecen, en un país como España, que la inmensa mayoría de las empresas son pymes, empresas muy pequeñas. Tenemos el relato de que el empresario es malo, que quiere una especie de nueva esclavitud para no pagar a sus empleados. Y es una cosa estúpida. O sea, a cualquier empresario le interesa tener empleados motivados. Porque igual que el trabajador necesita al empresario necesita al trabajador. ¿Qué hace un empresario si no tiene buenos trabajadores? Es imposible que una empresa pueda funcionar. Cualquiera que haya tenido una empresa, aunque sea de 3 empleados, lo sabe. Pero la sociedad que tenemos es esta. Y el círculo vicioso, una vez entras, es muy difícil salir. Y esto se hace con ese clientelismo. Bueno, eso es la aristofobia típica del socialismo, tanto el de derechas como el de izquierdas, ¿no? La idea de la fobia a los mejores.
Es decir, al que sea bueno en algo, pues porque hace dinero, tiene facilidad para ello, es empresario o tiene... todos hemos conocido gente que es negociante de naturaleza, ¿no? Que les dejas debajo de un puente y saldrían de allí a toda velocidad porque tienen una habilidad pasmosa para prosperar en la vida. Bueno, pues una sociedad tiene que cuidar de esa gente. Son verdaderas joyas. No sé qué porcentaje, pues un 5, un 10%, no lo sé, de esos empresarios natos, ¿no? Esta gente, claro, terminan yéndose todos a Estados Unidos, ¿no? Que luego en Estados Unidos el porcentaje es mayor, lo tiene más sencillo. Pues aquí al contrario, se les mira como sospechosos. Tú piensas la cobertura que se da en España cada vez que hay, ojo, ya hay pocos, fraudes empresariales. No quiero poner nombres, pero algunas de vez en cuando hay, claro. Las empresas están formadas por personas y por lo tanto, bueno, pues puede haber corruptos, puede haber mala gente, ¿no? El bombo que se le da. Cada vez que hay algún problema con una empresa, desde una línea aérea que quiebra y deja a los pasajeros en, qué sé yo, en el aeropuerto de Quito o de Lima, hasta una empresa que había prometido tal, había hecho unas falsificaciones contables y quiebra estrepitosamente. Bueno, pum, pum, pum. ¿Veis lo que son las empresas privadas? ¿Veis? Continuamente están dando, durante todo el periodo de vida de esa noticia, están impugnando no a la empresa en sí, que evidentemente en el caso de que haya hecho falsificación contable tienes todo el derecho del mundo a acusarla, sino a todas las empresas, son todas iguales. Es esa, por ejemplo, cada vez que algún chico joven quiere montar una startup, no, los de las startups son unos aprovechados, ¿no? Estos vienen aquí a ver cómo se lo llevan, tal cual, a reírse de ellos, lo vemos en la televisión, lo vemos en las series, lo vemos en las películas. Es decir, forma parte, digamos, de la cultura popular. Claro, acabar con eso es francamente difícil. Lo que yo no entiendo, y esto me lo llevo preguntando buena parte de mi vida, es como las ideas socialistas, que lo único que han traído es miseria y ruina y esclavitud, siguen teniendo tanto predicamento. Es decir, siguen siendo atractivas generación tras generación y siguen teniendo distribución en la universidad. Y llega un chico con 18 años, entra a la universidad y le sigue pareciendo atractivísimo hacerse, qué sé yo, comunista, leninista, hacer manifestaciones, pero hijo, si eso es más viejo que el hilo negro, está pasadísimo y lo único que ha traído es esto. Da igual, consideran que están a la última. Recordad cuando entraron los de Podemos, que venían con la nueva política. La nueva política era comunismo de toda la vida. Recordad aquello que no, es que hay que hacer aquí una revolución de tal y de cual, pero si es lo de siempre. Si es que no traéis nada bueno y nada nuevo, y además de no es nuevo es que no es bueno. Es que siempre que se aplican esas recetas terminan en el mismo sitio, pero por razones que se me escapan, no, yo creo que es porque van para la cuestión emocional y luego también es mucho más fácil explicar las ideas socialistas, ¿no? Pues no hay dinero, lo imprimimos. Sí, claro. A ver, o sea, la economía para ellos pequeño, es eso, ¿no? Claro, es, sí. ¿Qué pasa si no hay dinero? Pues imprimimos más. Y de, bueno, ya, pero es que esto genera inflación, ¿no? Bueno, pero eso ya, digamos, es la parte secundaria, pero oye, al final es mucho más sencillo, las ideas socialistas son mucho más fáciles de transmitir, todo el mundo cree que las puede comprender rápidamente y luego sobre todo va el tema emocional, porque realmente en la sociedad los ricos son una minoría, no una mayoría, nunca lo han sido. O sea, la gente rica representa un porcentaje muy pequeño en una población. Entonces, obviamente, si tú esto va de cantidad... Una herramienta fundamental que es desresponsabiliza. Claro. Consiste en decirle, si tú estás mal, pero no por ti. No, claro. Siempre eres objeto de alguien que te está causando ese mal. Que tú no eres culpable absolutamente de nada. Eres completamente inocente y si no tienes dinero es porque alguien te lo está quitando. Si te sientes infeliz es porque alguien ya se está encargando de hacerte infeliz. Claro, esto que a lo mejor a un niño de 3 años pues le soluciona el día, pero a un adulto evidentemente no debe de ser así. Esta manera de demoler la responsabilidad individual. De no te preocupes, siempre ya encontraremos un culpable de lo tuyo. Recordad la crisis. Hombre, claro. Al final resulta que aquí nadie había tenido la culpa, salvo, no sé, cuatro banqueros que nadie sabía el nombre, ¿no? Y el resto todos habían hecho bien. Todo el mundo lo había hecho bien, menos esos 4 banqueros sin nombre. Voy a hacer para concretar, en algún momento habrá un nuevo gobierno en nuestro país. ¿Qué medidas se deberían tomar de forma inmediata? O si tuvierais que elegir 1 o 2 medidas, ¿cuáles serían las primeras? Yo una seguro ya la tengo, y sería reformar el sistema de pensiones. Ese es seguro. Porque bueno, el sistema de pensiones actual que tenemos en España ahora va a hacer del gasto público estas bocas que hay que alimentar,
prácticamente 1 de cada 2 euros que se gasta está directamente relacionado con el sistema de pensiones, no solamente con las pensiones, sino también con los intereses de la deuda pública, derivados del déficit que genera, etcétera, etcétera. Esa sería una seguro. Y luego la segunda yo creo que iría más por la vía educativa, hacer una reforma en la educación. Porque hablaba Fer de las universidades, pero también, o sea, a mí esto de que la materia que estudia, yo no tengo hijos, pero vamos, si tuviese un hijo, pensaría, joder, me iría a la cama pensando, mi hijo estudia en el colegio lo que ha decidido Sánchez, Yolanda Díaz e Irene Montero. Entonces, a mí eso me preocupa mucho. Entonces, yo sería esas 2 grandes reformas las que haría seguro, y bueno, 1000 más, pero por decir 2 esas. Bueno, yo la de las pensiones, naturalmente, creo que cualquier persona con cabeza y que sepa sumar y sobre todo restar, entiende que esa es la más urgente. Pero bueno, quitando esa, una sería la del mercado laboral, fundamental. Nuestro mercado laboral es el principal responsable de que haya tanto desempleo y que el desempleo sea crónica, y la otra territorial, es decir, cerrar de una vez el Estado autonómico para que sean verdaderas autonomías, es decir, que la Comunidad de Madrid no solo gaste, sino que lo recaude todo, y lo mismo con el resto de autonomías, y que el Estado central se financie con un canon que paguen las 17 autonomías en función de su población. Esto permitiría que si una comunidad autónoma, por ejemplo la de Madrid, lo hace bien, no la pueden chantajear. Es decir, que Madrid tuviese, Madrid y todas las comunidades autónomas, yo digo Madrid porque yo soy de aquí, que el gobierno de la Comunidad de Madrid pudiese, por ejemplo, bajar el IRPF al 15%, o que pudiese bajar el IVA al 15%, que es lo mínimo que creo que permite la Unión Europea, que tuviera auténtica autonomía fiscal, como pasa en Suiza, ¿no? Eso sería, bueno, pues si alguna autonomía se quiere enterrar, que se entierre, pero al menos salvas otra parte, ¿no? Un poco como lo de Alemania del Este y del Oeste, ¿no? Que dices, bueno, vale, el país estaba partido, pero al menos hubo unos cuantos alemanes que se salvaron de la quema del estalinismo. Pues en este caso, que si las cosas están muy mal aquí, pues te puedes cambiar de autonomía y dices, mira, la independencia fiscal, cerrar lo que se empezó en el año 78 y que no se terminó, en una palabra, y que no ha dado más que problemas, porque estamos todavía arrastrando toda esta historia del ajuste territorial de ciertas regiones y tal, pues que empecemos por el tema económico, ¿no? Y que a partir de ahí los catalanes, pues que ya tendrían pues lo que vienen pidiendo desde hace mucho tiempo, Su hacienda pública, ¿no? Y podrían tener su infierno fiscal perfecto para que lo disfrutasen, y además no nos pudiesen echar la culpa a los madrileños, ¿no? Que ya sabéis que es su afición predilecta. Y esa sería la segunda reforma importante. Te lo digo ya, no se van a hacer ninguna de las 2. Ni de las 3, la que dice Jano tampoco. Bueno, muchas gracias. Vamos llegando al final del acto. Como es la entrega del premio Sociedad Civil, quería preguntarle a Fernando ¿por qué crees que Jano se merece el premio Sociedad Civil? A ver qué dices, tío. Bueno. Esa es buena. Esto es el momento Brummel, porque es donde una colonia de hombres se la juega. Bueno, donde yo ahora me la voy a jugar. No, ahora en serio, pero creo que se lo merece. Jano se merece cualquier premio que le den porque es un tipo realmente brillante. En fin, yo a Jano le conozco ya hace muchos años. Cualquiera que nos conozca a los dos, aunque sea por las redes, saben que yo le he apadrinado. Jano tiene, no edad de ser mi hijo exactamente, pero sí mi hermano pequeño. Es decir, si mi madre hubiera tenido un hijo a finales de los 80, yo soy de los 70, pues podría ser mi hermano pequeño, de estos hermanos a los que le sacas 14 o 15 años y que te miran casi como su padre, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando ya vino a Madrid hace unos años, pues desde entonces he podido verle evolucionar, ¿no? Discuto mucho con él, como es normal. Y bueno, pues cuando tiene algunas cosas me pregunta, tal cual, que Jano es muy agudo, él capta las ideas a la primera, lee rápido, entiende bien y tiene los principios morales adecuados. Dirás, ¿morales? Sí, morales. El liberalismo es antes de nada es una cuestión moral. Es moralmente superior al socialismo, al margen de que luego, desde el punto de vista económico, traiga una sociedad próspera, pero es que es moralmente superior. Bueno, pues esos principios morales los tiene clarísimos Jano, y está haciendo una labor encomiable, en fin, en su canal de YouTube, ahora en el nuevo proyecto que ha empezado, el Big One. Vamos, que se merece este premio y unos cuantos más. Así que, y cuando me lo dijo, dije, bueno, pues me parece normal, vamos, te deberían dar uno todos los años. Muchísimas gracias a los dos. Julio, si puedes subir.